A ver, pensemos en esto. Hubo una época en que el tiempo era como un río. Sí, un ciclo constante de sol y luna, de siembra, de cosecha. Nadie era dueño del tiempo, simplemente se vivía en él. Pero, ¿y hoy? Hoy vivimos encerrados en una especie de celda, una celda de 24 horas que irónicamente nosotros mismos construimos. Esta es la historia de esa construcción. La crónica de cómo pasamos de, digamos, ser hijos del cosmos, a convertirnos en prisioneros del tic-tac. Y esta dualidad es fundamental para entender todo. Miren, por un lado tenemos el tiempo de nuestros ancestros. Un tiempo cíclico, ¿no? Como un círculo, un eterno retorno. Su medida eran las estaciones, la maduración de los frutos, las fases de la luna. Era, si se quiere, un tiempo denso, lleno de significado. Y por el otro lado, bueno, está nuestra realidad. El tiempo como una flecha que no se detiene, una línea recta del nacimiento a la muerte. Y cada segundo es idéntico al anterior, una cajita vacía que hay que llenar sí o sí con productividad. Es como si hubiéramos pasado de nadar tranquilos en un río a correr sin descanso por una autopista, siempre con esa sensación, esa angustia de que estamos perdiendo algo. Entonces, para entender bien esta transformación, vamos a hacer un recorrido bien claro. Primero, vamos a explorar esta celda en la que vivimos. Luego, viajaremos a cuando el tiempo era apenas una sombra. Veremos cómo los engranajes de la fe y el cronómetro de la industria lo cambiaron todo. Y finalmente, llegaremos al control absoluto para preguntarnos, ¿hay alguna forma de escapar? Muy bien, empecemos por aquí. La idea central de todo esto es en realidad una gran paradoja. En nuestro afán por ordenar y comprender el universo, terminamos, irónicamente, encarcelados por nuestra propia herramienta. Pensemos en esta caja de concreto de 24 horas, 7 días a la semana. No es una ley de la naturaleza, para nada. Es una construcción social, un invento nuestro. Es como si hubiéramos instalado un sistema operativo sobre la realidad y ahora ese sistema dicta cada uno de nuestros movimientos. Ahora, hagamos un viaje muy atrás en el tiempo, a una era en la que nadie necesitaba un reloj en la muñeca. ¿Por qué? Porque el universo entero era su reloj. El sol saliendo por el este, la posición de las estrellas, el ciclo de las estaciones, esos eran los únicos marcadores que importaban. Y estaban, claro, totalmente conectados con la supervivencia, con el ritmo de la vida misma. Y aquí tenemos este objeto tan simple, el gnomon. Que no nos engañe su simplicidad, es una de las invenciones más revolucionarias de la historia. Pensemos un segundo en lo que hace. Es, básicamente, el primer traductor cósmico de la humanidad. O sea, toma algo inmenso, inalcanzable, como el movimiento del sol, y lo traduce a algo local, tangible, humano, una simple sombra que se mueve por el suelo. Este es el primer gran acto de abstracción, el primer intento de capturar el tiempo, de bajarlo del cielo de los dioses a la tierra para poder medirlo. Pero aquí viene lo más fascinante, esta idea de horas vivas. ¿Qué significa eso? Bueno, que la duración de una hora no era una constante matemática como hoy, para nada. Era una realidad orgánica. Las horas se alargaban en verano y se acortaban en invierno, adaptándose a la luz del sol disponible, que al final era lo que importaba para trabajar y para vivir. Esto es clave. El tiempo estaba al servicio de la actividad humana y no al revés. Una sociedad así funciona con un ritmo totalmente diferente al nuestro, un ritmo flexible, dictado por la naturaleza. ¿La rigidez? Bueno, la rigidez todavía no había sido inventada. Y luego, con las clepsidras y los relojes de arena, se da un paso que es crucial. Desacoplamos el tiempo del sol. Esto es un cambio tectónico, un antes y un después. De repente, el tiempo se puede medir de noche, en un día nublado, dentro de una casa. La fuerza que lo gobierna ya no es la luz del cosmos, sino la gravedad, una fuerza mucho más terrenal y constante. Digamos que el tiempo se domestica, se mete dentro del hogar. Eso sí, todavía era un tiempo perezoso, local. Cada pueblo, casi cada casa, tenía su propio fluir del tiempo, su propia corriente. Y ahora llegamos a un punto de inflexión, el gran salto hacia la precisión mecánica, el verdadero nacimiento de nuestra prisión moderna. Y lo más curioso es que no fue impulsado ni por la ciencia ni por el comercio. No, vino de un lugar totalmente inesperado, la disciplina espiritual.
Así es, la necesidad de un orden casi divino para la salvación del alma fue, créanlo o no, el motor de esta revolución. A ver, analicémoslo desde una perspectiva sociológica. Los monjes benedictinos, con su famoso lema ora et labora, rezar y trabajar, necesitaban sincronizar sus vidas con una precisión casi implacable. Los maitines, las laudes, todas las horas canónicas, 7 veces al día, la comunidad entera debía actuar como un solo cuerpo. Daba igual si era de día o de noche, verano o invierno. Podríamos decir, y no es una exageración, que el monasterio fue la primera protofábrica, un lugar donde la puntualidad no era un tema de eficiencia, sino de devoción. La salvación del alma dependía, literalmente, de llegar a tiempo. Y aquí está la innovación tecnológica que lo hizo posible, el escape de áncora. Es una pieza de una genialidad casi perversa. Es, de hecho, el corazón mecánico que todavía late en muchos relojes. Su función es increíble. Toma la energía continua y fluida de un peso que cae y la fractura. La rompe en pequeños pulsos, discretos, medibles. El tic-tac. Por primera vez, la humanidad crea un latido artificial, un pulso perfectamente regular que simple y sencillamente no existe en la naturaleza. Es el nacimiento de la precisión mecánica. Y el impacto social de esto fue inmenso. Con los relojes instalados en las torres de las iglesias, el tiempo dejó de ser una observación personal, privada. Se convirtió en un decreto público, una voz de autoridad que caía desde el cielo, desde el poder de la iglesia. Y ojo, las campanas no solo marcaban la hora de rezar, no, marcaban cuándo abrir el mercado, cuándo cerrar los talleres, cuándo volver a casa. De repente la vida de toda la comunidad empieza a marchar al unísono, gobernada por una máquina. Es, si lo piensan, el primer medio de comunicación masivo, transmitiendo una única y autoritaria versión del ahora. Ok, así que si la religión le dio al reloj su precisión, la revolución industrial le dio su propósito más temible. Toda esa disciplina que se forjó en los monasterios se convirtió de repente en el modelo perfecto para la fábrica. Y así, el reloj pasó de ser una herramienta de orden espiritual a ser la principal herramienta de control económico y, por supuesto, de explotación. Y este contraste lo es todo para entender la modernidad. A ver, el trabajo preindustrial estaba orientado a la tarea. ¿Qué significa? Que el campesino araba el campo hasta que terminaba. Punto. Su ritmo era humano, natural, en sintonía con la luz y con su propia energía. Ahora, en la fábrica, el trabajo se orienta al tiempo. La persona se convierte en un apéndice más de la máquina durante un número fijo de horas, las que dicta el silbato de la fábrica. La autonomía sobre el propio cuerpo, sobre el propio ritmo, se pierde por completo. Ya no se controla el trabajo, el reloj controla a la persona. Y estos dos eventos que vemos aquí le arrancaron al tiempo su carácter local para siempre. Primero, el cronómetro marino, que hizo posible la navegación global y, con ella, el comercio y los imperios a una escala que nunca antes se había visto. Y luego, en 1884, el mundo entero se pone de acuerdo en un tiempo universal. El meridiano de Greenwich no fue solo una convención científica, para nada. Fue una necesidad geopolítica y económica. Para que los imperios, los trenes, los mercados financieros pudieran operar a nivel global, todos esos miles de tiempos locales tuvieron que ser aniquilados y reemplazados por una única red de control. Y es interesante ver la evolución del reloj de bolsillo. Al principio, claro, tener uno era un lujo, un símbolo de estatus, de poder. Pero con la industrialización, se transformó rapidísimo en una necesidad, en una cadena invisible. Para tomar el tren, para fichar en la fábrica, para simplemente participar en la economía, se necesitaba un reloj. Se convirtió en una especie de capataz personal, un guardián que llevábamos en el bolsillo y que nos recordaba constantemente nuestras obligaciones. Obligaciones con un sistema que ya no se regía por el sol, sino por el horario. Y con la fábrica, señoras y señores, llegamos a la tiranía del segundo. Pensemos en el segundo, una fracción de tiempo tan pequeña que para la vida preindustrial era irrelevante. Pero el capitalismo industrial se obsesionó con ella, con el taylorismo y la famosa gestión científica. ¿Cuántos tornillos se pueden apretar por segundo? ¿Cuántos segundos se pierden al ir al baño? De pronto, la vida humana se fragmenta, se analiza, se valora en función de esta unidad minúscula y abstracta. Y aquí es donde la relación se invierte de forma definitiva. La vida empieza a servirle al tiempo. Y si creíamos que la cosa se quedaba ahí, estábamos equivocados. En el siglo XX,
Esta búsqueda de la precisión se convierte en una obsesión total, una que abandona por completo la escala humana. Dejamos atrás los engranajes y nos metemos de lleno en el mundo de los cristales y los átomos. El resultado es una medida del tiempo tan perfecta, tan inhumana, que ha tenido un efecto paradójico. Nos ha dejado más ansiosos que nunca. Y es que, ¿saben qué? Resulta que nuestro planeta no es un relojero perfecto. Su rotación se acelera, se frena, tiene pequeñas variaciones. Y para nuestra civilización tecnológica, esta imperfección tan natural se volvió inaceptable. Así que, en un acto de arrogancia tecnológica que es, increíble, decidimos que nuestro planeta, el reloj original, el que nos enseñó todo sobre el tiempo, ya no era lo suficientemente bueno. Y básicamente, lo despedimos y nos pusimos a crear uno mejor. Y miren este salto tecnológico, porque es casi inconcebible. A ver, pasamos del Sol a la gravedad, de ahí a los engranes. Luego vino el cristal de cuarzo, que vibra más de 32.000 veces por segundo, una locura ya de por sí. Pero el salto final, el definitivo, es al átomo de cesio. Aquí ya ni siquiera medimos un movimiento físico, sino la transición de energía dentro de un átomo. Son más de 9.000 millones de vibraciones por segundo. Es una regularidad tan perfecta que escapa a la imaginación, algo que la naturaleza a gran escala simplemente no puede igualar. Este, amigos, es nuestro nuevo estándar de oro del tiempo. Y toda esa precisión casi divina, tan abstracta, aterriza directamente en la palma de la mano. Cada celular, cada computadora está sincronizada con esta red de relojes atómicos. Llevamos en el bolsillo una exactitud que habría hecho que cualquier rey o astrónomo del pasado se muriera de la envidia. Pero seamos honestos, ¿a quién le sirve realmente esta precisión? ¿A nosotros? No, les sirve al sistema, a las transacciones financieras de alta frecuencia, a las redes de comunicación, al GPS. Nosotros solo sentimos su presión. Y aquí está la gran paradoja de nuestro tiempo. Uno pensaría que un tiempo tan perfecto nos daría paz, ¿no? Tranquilidad. Pero ha pasado justo lo contrario. Como podemos medir el tiempo con tanta exactitud, somos mucho más conscientes de su paso y de su pérdida. Cada segundo que no se usa de forma productiva genera culpa. Hasta el ocio tiene que programarse, que optimizarse. La ansiedad es la sombra que proyecta la precisión absoluta. Hemos creado un Dios del tiempo perfecto, y ahora vivimos con el temor constante de no estar a su altura. Y con esto cerramos el círculo. Hemos completado todo el viaje, desde la simple sombra de un palo en la arena, un tiempo orgánico, al servicio de la vida, hasta el brillo frío e implacable de los circuitos de silicio que hoy gobiernan nuestros días, con una precisión que, seamos sinceros, es tiránica. El punto crucial de todo esto es que nuestra propia invención se ha convertido en nuestro amo. La herramienta que diseñamos para que nos sirviera, ahora nos exige servidumbre. Vivimos bajo el dictado constante de una creación humana a la que le hemos dado un poder casi absoluto sobre nuestras vidas, un poder que, por cierto, muy rara vez nos detenemos a cuestionar. Y con esto los dejo, con una pregunta final para reflexionar. En este mundo nuestro, tan obsesionado con la eficiencia y la productividad, ¿será que el mayor lujo ya no es el dinero? Quizá el acto más radical de libertad, el verdadero símbolo de riqueza hoy en día, sea simplemente la capacidad de olvidar qué hora es, de tener momentos en los que el reloj no existe, momentos para volver, aunque sea por un instante, a un estado más humano, el de vivir en el tiempo en lugar de vivir perseguidos por él.